10 minutos, estamos en Infopico Radio, la redacción. Una mañana fresquita, fresquita, pero está saliendo bueno, el sol, me parece que 16, es súper agradable. 17 grados la máxima se estipulaba para hoy, dijo Matías. Y tenemos en los estudios nuevamente a Juan Galetti, sociólogo. Hacía tiempo que no lo teníamos. Sí. Digo, no querrá venir más. Digo, nosotros lo hemos tratado bien. Digo, yo no es Eso que. creemos. Juancito, ¿no? ¿cómo estamos? Buen día. Hola, Miguel. Gracias Hola, por venir. Ale. Gracias por la invitación. Por favor, nos gustaría tenerte mucho más seguido. De hecho, o sea, de paso, te tiro el cañazo. Sí, de paso. Trataremos. No, pero sabemos que estaba en actividad, que sos docente, que tenés mucha actividad y que además estabas disfrutando de las vacaciones. La semana pasada me fui unos días de vacaciones. Buenísimo. A desconectar. ¿Sí? Desconectar. ¿Cuántas horas lees por día, Juan? ¿Tenés una estructura de lectura diaria o...? Tengo, una dieta estricta. Yo no puedo no leer por día, pero varía. Pero ponele entre 3 y 6 horas leo. ¿Por día? Sí, y en vacaciones más. ¿Pero una lectura personal o lectura diaria del trabajo? No, te mezclo ahí de todo. Lectura diaria de trabajo, lecturas de preparación de clases, lectura por placer. Hay de todo. Un tema interesante, que esto lo podríamos dejar para otro programa, es el tema de la lectura por placer. O sea, el tiempo, lo que requiere poder leer un libro de literatura y poder meterse en una ficción, que es cada vez más difícil en tiempos tan alterados como los que vivimos. Te tomo la idea, pero no viniste para hablar de esto. No. ¿De qué vamos a hablar? Hoy vamos a hablar de 2 experimentos sociales que se han hecho, que en su momento fueron muy cuestionados científicamente porque cruza todos los límites de lo ético en la investigación científica. Ajá. Pero cuyos resultados siguen siendo discutidos al día de hoy. A ver. El primero es un experimento desde 1961. Ubiquémonos en el tiempo. Hacía pocos meses habían condenado a Eichmann y a muchos jerarcas nazis por los sucesos cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, por el Holocausto. Uno de los planteos que ellos arguían en su defensa eran que estaban obedeciendo órdenes y no se sentían culpables de ello. Entonces, un psicólogo de Estados Unidos, de la Universidad de Yale, plantea hacer un experimento. ¿Hasta dónde es capaz de llegar cualquier ser humano obedeciendo órdenes? Entonces, pone un cartel en su universidad diciendo: buscamos voluntarios, 24 voluntarios para un experimento que se va a hacer respecto a procesos de aprendizaje. Se van a pagar $15 la hora. A ver. Se postulan un montón de estudiantes, hacen una selección y eligen a 20, no recuerdo si eran 24 o 20 o 12. Eligen a 20 estudiantes. ¿En qué consistía el experimento? Le explican a estos estudiantes: ustedes van a oficiar de maestros. Va a haber un investigador que les va a dar indicaciones y ustedes tienen que hacerle preguntas a otros voluntarios, otros estudiantes que eran cómplices del experimento, donde lo que queremos ver es, bajo presión, si estos estudiantes son capaces de memorizar más rápido. Entonces le vamos a dar una serie de palabras en pareja: rojo, azul, verde, violeta. Y al finalizar le vamos a decir rojo y este estudiante tiene que decir azul. Azul, claro. Verde, violeta. Queremos ver. En la medida en que se vayan equivocando, y acá es donde entramos en el experimento, si se equivocan, el experimentador le va a decir a este voluntario maestro generar una descarga eléctrica. Entonces lo separaba un vidrio al maestro del estudiante. Cada vez que el estudiante se equivocaba, una descarga eléctrica. A los 75 voltios el estudiante pega un grito porque es una quemadura fuerte. Entonces el maestro toma conciencia de lo que son 75 voltios. Sigue el experimento, se vuelven a equivocar y dice: descargale 100, descargale 125, descargale 150. Y estas personas van descargando. A veces con inquietud, a veces con duda, a veces mirando al encargado de la investigación, y cada vez que mira al encargado de la investigación, el encargado de la investigación le dice: proceda. En conclusión, los resultados a los que llegaron es que casi 7 de cada 10, obedeciendo órdenes, son capaces de fritar, de matar a una persona.
A partir de los 300, del voltaje de 300, que escuchaban los gritos, que veían a estas personas, muchos decían, pero no podemos seguir con este experimento. Planteaban algún tipo de duda, de resquemor. Proceda. La respuesta era proceda. Algunos terminaron ahí, no siguieron, pero lo cierto es que estos que no siguieron tampoco mostraron algún tipo de inquietud o preocupación por el estudiante en el sentido de quiero ir a ver cómo está. Claro. Simplemente dijeron, listo, renuncio al experimento, renuncio a la plata, me voy. Pero el dato más relevante es este: casi 7 de cada 10 personas obedeciendo órdenes son capaces de matar a otro. Y no conservar ningún tipo de culpa, no sentirse culpables por el acto que cometieron. Esto fue en 1961. Me está diciendo, sí. 3 años después, uno de estos participantes porque este experimento fue muy cuestionado. Sí, me imagino. Uno de los participantes fue a la guerra de Vietnam. De estas personas que descargó un voltaje que no era tal, o sea, dejemos claro que todo era una actuación. Uno de los maestros. Uno de los maestros. Fue a la guerra de Vietnam y le escribió al psicólogo. No voy a leerlo, lo traje para leerlo, pero es un poco largo. Pero ¿qué le plantea? Gracias a este experimento me di cuenta que yo no puedo excusarme en la obediencia. Y a partir de darme cuenta de eso, me di cuenta de que yo no estoy dispuesto a participar de esta guerra. Prefiero enfrentar un juicio ubicándome en la posición de objetor de conciencia. Entonces, el único, después de haber atravesado ese experimento que le logró y permitió que esta persona simbolice o haga metáfora de lo que implica obedecer órdenes. Experimento 1961. 10 años después se hace otro experimento. 1971 ya. 1971. Bien. Este experimento fue llevado al cine, no una vez ni dos, sino que se llevó 3 veces al cine. 2 veces en Hollywood y una vez la primera vez es de Alemania. Quien quiera ver la película es El Experimento, creo que está en streaming. La película alemana es del 2001, es brillante, pero también es parecido, ya no va por el lado de la obediencia a la autoridad, sino que convocan a distintos voluntarios, también le pagan a estos voluntarios para escenificar una cárcel. Entonces, contratan y le pagan a 24 voluntarios y les dicen, bueno, a 12 de ellos ustedes van a ser carcelarios, policías carcelarios, y a otros 12 les dicen van a ser reos. Tienen que firmar un contrato de renuncia a los derechos civiles porque este experimento va a durar 2 semanas. 2 semanas. 2 semanas. ¿Los 2 experimentos fueron en Alemania? En Estados Unidos. En distintas universidades de Estados Unidos. Bien. Este experimento se inicia una noche con policías verdaderos que participan de este experimento. Siempre detrás de esto hay una universidad que van a buscar a estos 12 que iban a ser reos, que iban a ser de presos, los van a buscar a sus domicilios, policías reales, los esposan y se los llevan en patrulleros a una cárcel simulada, pero que era en un sótano de la universidad que estaba perfectamente acondicionado y no se podía era inconfundible con una cárcel. Está bien. Ahí son recibidos por los otros 12 policías voluntarios y son desnudados, les hacen poner las huellas digitales, son despiojados, son bañados, les ponen un guardapolvo sin calzoncillos. O sea, hay todo un proceso que se conoce como la despersonalización. Dejan de ser llamados por... suele hacer en las prisiones, es lo que aparece en las prisiones. Claro. Vos no sos más Miguel. Sí, vos sos el reo 2324. Sos un número. Bueno, lo cierto es que el primer día no pasa nada, pero ya el segundo día empiezan las humillaciones psicológicas, empiezan los pequeños golpes, los chistes, las humoradas por parte de los carcelarios hacia los reos, interrupciones de sueño, y comienza a gestarse un clima de sadismo donde ninguno de los 12 policías se atreve a señalarlo o a apartarse. Sí, o a objetarlo. Y esto empieza a escalar. Y empieza a agravarse día a día a tal punto que ese experimento que tenía que durar 2 semanas tuvo que ser interrumpido el día 6º por los abusos que estaban cometiendo estos supuestos policías, que eran hombres comunes y corrientes que habían participado de un experimento, que habían desatado todo su sadismo y su furia contra otros 12 personas que también eran voluntarios.
Entonces, la conclusión, déjame leerte esta conclusión que plantea el psicólogo al finalizar el experimento, que es lo que me gustaría que charlemos, que dice Zimbardo, quien diseñó este experimento: el estudio nos dice que la naturaleza humana no está totalmente bajo el control de lo que nos gusta pensar como libre albedrío, sino que la mayoría de nosotros podemos ser seducidos para comportarnos de una manera totalmente atípica con respecto a lo que creemos que somos. Esto lo dijo el psicólogo en una entrevista a la BBC. ¿Qué significa traducirlo para entenderlo, digamos? Que gran parte de los comportamientos que tenemos nosotros suponemos que lo hacemos por decisión propia. En realidad lo estamos haciendo porque fuimos inducidos, seducidos, manipulados, dirigidos. Esto en cualquier aspecto de la vida. Y en casi todos. En casi todos. Digo, porque estos son experimentos muy concretos. Ni vos, ni yo, ni nosotros nos pasamos por ese tipo, por nada de eso, digo. Pero la vida cotidiana. La vida cotidiana, bueno, por ejemplo, la autoridad. La autoridad, vos pensás en un jerarca nazi, en un militar, en un docente, en un médico, pero la autoridad también es una marca comercial, que induce comportamientos, claro, que induce modos de pensar, que quita la autonomía. Me interesa esto de seducidos, ¿no? Para comportarnos de tal manera. Cómo una mente prevalece sobre la otra, ¿no? Y el criterio que uno tiene que tener. Y yo creo que esto también tiene que hacernos despertar en edades mucho más jóvenes, ¿no? Comenzar a solidificar un poco la propia voluntad y un poco la moral de cada uno de nosotros. No sé si me equivoco en esta reflexión. Coincido plenamente. Hoy hablábamos un poquito, creo que estos experimentos lo que ponen en evidencia es lo difícil que es poder simbolizar o metaforizar. Claro. O sea, en el primer experimento, no lo señalé porque se hacía muy largo, donde descargaban el voltaje, 7 de cada 10 lo hacían con un vidrio en el medio. Ahora, si vos quitas el vidrio y no ves lo que hay del otro lado, ya no son 7 de cada 10. Ya la escala sube mucho más. Claro. Entonces, por eso es importante cuando te digo de simbolizar o metaforizar, es decir, hacerte cargo de las consecuencias de tus acciones. Son tus acciones. A partir de ahí, Sartre, la filosofía existencialista sartreana, ¿qué plantea? Vos no podés descargar tus decisiones en tu padre, tu madre, totalmente, la escuela, la sociedad. Vos cuando decidís, e incluso cuando no decidís, estás decidiendo y te tenés que hacer cargo de eso. Totalmente. Entonces, en referencia a lo que vos estás señalando, sí, yo creo que, y sobre todo en los jóvenes, pensá en los rugbyers. 9 tipos que agarran a un tipo y lo fajan hasta matarlo. Y después se excusan diciendo yo no sabía lo que estaba pasando, esto era algo habitual. A ver. Sí, que era algo que es reiterado. Ha pasado, digo, varias veces. Pasa de forma sistemática y sobre todo cuando se mueven en grupos. Sí. Cuando hay grupo. Sí. Y cuando es en grupo uno termina siendo arrastrado por la dinámica y la lógica del grupo y no mide las consecuencias de sus propios actos, de aplastarle la cabeza de un zapatillazo. Y aquello que de repente era un experimento, cómo va transformando y cómo cada uno va expresando su realidad también, ¿no? Porque como vos decís, estos policías lo tuvieron que suspender al 6º día este experimento. Es porque ya se habían realmente borrado cualquier tipo de límites que ellos tenían también, ¿no? Sí. Era como pienso a esto que estás diciendo, pensemos también lo que es el efecto del sistema. Pensá las cárceles de San Salvador de Bukele. Vos ves las cárceles y hay mucha gente que casi te diría que hasta se erotiza cuando ve esas fotos y dice esto hay que implementarlo en Argentina. A ver, no nos quedemos con la foto. Si vos analizás y a partir de estos experimentos hay toda una serie que simbolizar y metaforizar. ¿Qué es lo que pasa detrás? Detrás. ¿Y cuál es el efecto del sistema que te quiero señalar? Totalmente. No me cabe en duda que en estos sistemas se cometen abusos y sadismos de todo tipo. Porque ya está prácticamente demostrado que eso sucede. Y si eso se sostiene en el tiempo, lo que va a pasar es que aquellos guardias que tengan la capacidad de metaforizar o simbolizar y que no quieran plegarse a esa lógica sádica del sistema carcelario, tal vez lo denuncian o no, o se terminan yendo y pidiendo el traslado. Exactamente. Entonces, ¿quiénes son los que terminan como guardia cárceles? Son los perversos.
termina siendo un campo de concentración donde convoca a los guardias más perversos. El nunca más en la Argentina, que es el pacto democrático, el nunca más es nunca más al uso del Estado como instrumento de violencia. Porque cuando se pone en funcionamiento ese engranaje estatal, aparece esto. Son excesos. No, no son excesos. Son daños colaterales. No, no son daños colaterales. Cuando pusiste en funcionamiento eso y te vas a encontrar con pibes de 18, 19 años violando, abusando, torturando, eso va a pasar. Y no lo vas a poder evitar. Qué interesante. Sí, totalmente, ¿no? totalmente. Y además estaba pensando, digo, que con respecto a esto que hablabas de Bukele en El Salvador, la cantidad de denuncias de los derechos humanos que se están empezando a notar y que evidentemente observan y tienen otro tipo de mirada en relación al denominador común de la gente, ¿no? Hoy en el diario, en un diario digital, un chico creo que de Rivadavia, argentino, está preso, 25 años, está en la cárcel de San Salvador, fue por laburo, trabajó 4 meses en una empresa que lavaba dinero a la empresa. El flaco no tenía ni puta idea. Claro. Fue porque cobraba en dólares. Lo metieron preso hace más de un año que está incomunicado, la familia no se puede comunicar, ¿no? Y el pibe es un tema que obviamente nos ayuda a reflexionar, ¿no? Esto de generar la violencia y de la conciencia de cada uno de nosotros, ¿no? Porque hay algunos, como dijiste, no, yo esto no estoy para esto, me voy, salgo. Sí. En otras ocasiones no se puede. No, y además, pero tampoco significa que yo me haga a un lado y lo denuncie, porque me callé la boca, me fui. También otro está dentro del sistema, ¿no? Aquellos que de repente se retiran y se callan la boca, sabiendo lo que está sucediendo, ¿no? Y esto se da muchas veces también en el contexto de la sociedad, ¿no? Yo no quiero formar parte de esto, bueno, perfecto, pero ¿por qué? No quiero formar parte de esto, me voy. Claro. Pero tampoco dijiste el por qué, ni tampoco dijiste o diste los argumentos de por qué te retiraste. ¿Como para qué? Como para abrir la conciencia, generar una conciencia de si está sucediendo algo mal, pasa esto y esto y esto. Está también el otro silencio, que existe una culpabilidad pero que no se quiere meter. Sí, es cómodo, la indiferencia es cómoda. Yo no me quiero involucrar. Exactamente. No quiero participar yo de esto. Sí, no quiero participar, pero tampoco me involucro para decir lo que está sucediendo. Suele ocurrir también este tipo de cosas. Juan, bueno, gracias por venir. Un placer. Nos ha hecho reflexionar. Siempre. La idea justamente es eso, tenerte Genial. Para que nos genere algún tipo de reflexión, algún pensamiento. Gracias, Miguel. Gracias, Ale. Por favor, nos estamos viendo pronto. Claro que sí. No te pierdas. ¿Estás retomando las clases? Sí, ya empezamos ayer. Bien. Ya empezó el ciclo. ¿Qué esperan de este segundo semestre? Qué pregunta. Yo en lo particular, seguir despertando el deseo, apostar a despertar el deseo de mis estudiantes. Yo creo que el aprendizaje pasa por encender esa llama, la llama del deseo, por aprender, por vivir, por hacer lo que a uno le gusta. Creo que eso es lo que tenemos que transmitir. Y es lo más difícil. Es lo más difícil. Gracias, Juan Galetti, sociólogo, estuvo compartiendo unos minutos, reflexiones aquí en Infopico Radio en la redacción. Le agradecemos enormemente estos minutos que ha tenido para con nosotros. 11 de la mañana, 29, ya 11:30. Vamos, Yulo querido, nos metemos un poco de ritmo a la mañana, ¿te parece?